buenos días, bienvenidos a las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Qué tal? El saludo para todos, muy buenos días. Está fría la mañana, 2 grados la temperatura a esta hora, así arranca esta jornada de miércoles y ya de comienzo vamos a contarles qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada que, como decíamos, arranca con 2 grados, que justamente es la mínima que estaba prevista para hoy. La máxima será de 16 y se prevé cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Hay alguna neblina matinal en alguna zona de Montevideo. Exactamente, el jueves la temperatura va a subir un poquito, va a estar nuboso, algo nuboso durante toda la jornada, con heladas agrometeorológicas, 4 la mínima, 17 grados la máxima para el área metropolitana. ¿Qué pasa con el viernes? Viernes 12 de agosto, mínima de 6, máxima de 19 y bueno, y el clima estará similar, ¿no? Cielo nuboso, algo nuboso, el sol haciendo fuerza para salir ya de cara al fin de semana. 614.389 personas que mantuvieron su trabajo durante la pandemia tuvieron pérdida salarial. Esto entre julio de 2020 y julio de 2022, según un informe del Ministerio de Trabajo. Otros temas que se destacan por estas horas tienen que ver con una denuncia que realizaron jugadoras de la selección uruguaya femenina que recientemente participaron del torneo, la Copa América, justamente de esa disciplina. Denunciaron acoso sexual por parte de uno de los integrantes del cuerpo técnico. Vamos a ampliar esta información más adelante. Y también vamos a estar recorriendo el trabajo que hacen desde la Facultad de Odontología, que hacen reparaciones maxilares a personas que de otra manera no tendrían esa posibilidad. Muy bien, algunos de los temas que vamos a estar analizando hasta las 8:30. Vamos a mostrarles ahora cómo están las calles de Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Como siempre, todo lo que pasa en tiempo real, @IMTránsito, @MBDtransporte, cortes y desvíos, les contamos algunos. Exactamente, y tenemos por ejemplo Pastoriza entre Rivera y Gabriel Pereira hasta las 2 de la tarde, va a estar cortado por podas y Caracé entre Magalona y Urambia desde las 7 de la mañana hasta el 12 de agosto. Qué grande Magalona, ¿eh? Bueno, Arenal Grande entre Rivera y Rodó, de 14 a 18 va a estar interrumpida esa intersección por trabajos de hormigonado. Y aprovechamos para contarles algunos cortes que siguen vigentes. Bien, Matilde Pacheco entre la avenida Pedro de Mendoza y Luciano Lira y María Orticochea entre Pedro de Almeda y Jacinto de Serpa. También Camino Teniente Galeano, desde Ciclón hasta Artigas Melgarejo, esto será hasta el 30 de septiembre, y José Salgado entre Colman y Bullunusa, esto hasta el 30 de octubre, largo el corte por allí. Y como decíamos en los adelantos, un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala que 72% de las personas, trabajadores y trabajadoras que mantuvieron el trabajo formal, que estamos hablando de 600.000 personas, tuvieron pérdida salarial de forma real. Sí, el documento fue elaborado por la Unidad de Estadística tomando como base los convenios colectivos de los consejos de salarios entre julio de 2020 y julio de 2022. El sector más afectado involucra 10,8% del empleo formal, unas 92.136 personas, cuya pérdida de salario real fue superior a 4% en los últimos 2 años. Están vinculadas a los rubros más golpeados por la pandemia, comercio, servicios y transporte. Por su parte, para 193.127 personas que representan el 22,8% del empleo formal, la caída del poder adquisitivo es de entre 2,6 y 4%. Este grupo está mayoritariamente concentrado en otros rubros del transporte, la enseñanza en general y los medios de comunicación. El informe del Ministerio identificó un tercer grupo con pérdidas de entre 1 y 2,6% del salario real en 2 años, abarcando a 100.539 personas, 11,9% de la población empleada, en algunos subgrupos del comercio, del transporte y servicios de acompañantes. Otras 228.587 personas, 27% de las que mantuvieron el empleo entre julio de 2020 y julio de 2022, perdieron menos de 1% del salario. Esto se dio en algunos sectores rurales, la construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero y medicamentos. Según el Ministerio de Trabajo, el restante 27,4% de las personas que trabajan, unas 232.385, no perdieron salario real. Se desempeñan en la industria química, salud, industria frigorífica, servicios portuarios, informática, agropecuario en general y servicio doméstico.
Futbolistas de la selección uruguaya que disputaron la Copa América Femenina hicieron una denuncia ante la integrante de la presidenta de la delegación, Mariana Fernández, de haber sido víctimas de acoso por parte de un integrante del cuerpo técnico. Sí, la información se conoció este lunes en Radio Sport y agregó que las jugadoras optaron por no hacer una demanda judicial, pero adelantaron el caso plantearon justamente el caso en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que inició una investigación y les brindó apoyo psicológico. Fuentes de la AUF dijeron al portal Fútbol UI que se llegará a fondo del asunto y que una vez se tengan las conclusiones se actuará de acuerdo a derecho. Vamos con otros temas, porque a 2 meses de la muerte del activista pro derechos Yamandú Rodríguez, definida como un homicidio por familiares y allegados, la investigación por estas horas sigue trancada. Exactamente, la denuncia está a cargo del fiscal Fernando Romano, quien ordenó la exhumación del cuerpo, cuestión que no se ha realizado todavía. Sí, fue realizada por la Hermandad Pro Derechos, uno de los grupos que justamente integraba a Rodríguez. Que murió el 7 de junio en condiciones dudosas en una habitación de un hotel del centro de Montevideo. En el velatorio, la familia y amigos encontraron que el cuerpo tenía señales visibles de violencia que el médico que constató la muerte atribuyó a los intentos de reanimarlo, versión que no convence a sus allegados. Rodríguez estaba en medio de una investigación sobre trata de personas que ya había permitido varios procesamientos, por lo que existen sospechas de que puede haber una relación con su muerte. A partir de ello, el grupo Hermandad Pro Derechos, que fundó junto a otros militantes para monitorear la accesibilidad de las políticas públicas por parte de distintos sectores de la sociedad, realizó una denuncia. El fiscal Romano informó a MBD Noticias que espera el dictamen forense y en base a eso decidirá cómo sigue la instrucción. Según sostienen informantes, tampoco se realizó la pericia sobre el teléfono móvil del activista. El abogado patrocinante de la causa, Juan Manuel González, dijo a MBD Noticias que mientras no se contraste el certificado de defunción, la carátula no cambia y por tanto se debe aguardar la determinación del fiscal para analizar los próximos pasos. La obra Padre Cacho, que desarrolla un importante trabajo social desde la década de 1970 en el barrio Marconi, se mostró preocupada por la violencia que se está generando en el barrio, que dejó el fin de semana a 2 personas fallecidas. Sí, una de las personas fallecidas fue Micaela, de 29 años, que enviaba a sus hijos a los centros CAIF que allí funcionan. Las responsables del lugar piden que vuelva la presencia policial y que no se normalice la violencia para que allí, se pueda vivir en paz. Desde la obra Padre Cacho señalan que el barrio viene trabajando en distintos aspectos sociales y culturales, aunque siempre llaman la atención los hechos negativos. Bueno, y en este marco reivindican el valor del trabajo colectivo y las organizaciones vecinales. Lo que tiene el barrio es eso, ¿no? Como mucha vida en su generalidad, ¿no? Con una población bien importante. También hay muchas familias de clasificadores que viven en la zona, que trabajan todos los días generando ingreso a través de la recolección y del reciclado de residuos, que también están nucleadas acá en esta zona. ¿No es un barrio de delincuentes? No es un barrio de delincuentes, es un barrio de gente trabajadora, es un barrio de gente que busca día a día poder afrontar adversidades. También hay necesidades en este barrio como en otros barrios que tienen que ver a veces con la locomoción o con la accesibilidad a algunos servicios y la gente la pelea todos los días, pero sin duda que no, uno no puede generalizar porque no es un barrio como tú me lo decís, sino que es un barrio de vecinas y vecinos, trabajadores que llevan a los gurises a la escuela, que tratan de pelear el día a día, muchas veces con dificultades económicas, con dificultades de poder ingresar al mercado laboral y ahí va en la pelea del día a día. La pelea del día a día y además luchar contra la estigmatización de alguna manera de algunas zonas de la capital. Vamos a hacer una breve pausa, Pilar. Sí, exactamente. Volvemos con información departamental y también internacional. Señores, segundo bloque de MBD Noticias y ya abrimos con móvil, porque nos está esperando nuestro compañero Luca Veloz para aportar una información muy interesante.
Es verdad, José María, muy buenos días para ti, un saludo para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos en la Facultad de Odontología, aquí en el costadito del Clínicas, porque en la calle Las Heras, porque aquí se desarrolla la unidad de rehabilitación bucomaxilofacial. La tuve que leer porque es difícil. Es una unidad que se dedica de forma gratuita a asistir pacientes que han tenido algún tipo de trauma y que necesitan una rehabilitación en su rostro. Estamos con el doctor Gonzalo Borgia, es el director de la clínica, y también con Herminda Badiola, que es una de las pacientes. Doctor, ¿cómo desarrollan esta actividad? ¿A quiénes atienden aquí? Bueno, buenos días. Atendemos a todos los pacientes que necesitan. Una aclaración, no es gratuita, es de libre acceso a toda la población del Uruguay, pero no es gratuita. Tenemos distintos aranceles, tenemos convenios con algunos hospitales, como son el Hospital de Clínicas y el Hospital de Ojos, el Hospital de Durazno, pero después tenemos pacientes particulares y se le cobra un arancel. O sea que pueden acceder, es de acceso universal. Es de acceso universal. ¿Y qué tipo de situaciones atienden aquí? Mayormente es por cáncer y traumas, también por consumo y a veces por congénitos, pero la mayoría, la etiología es trauma y cáncer. ¿Cómo es de una clínica que se dedica a atender dientes a pasar a rehabilitar otro tipo de partes del rostro? Bueno, estamos en Facultad de Odontología, pero esto es una especialidad que es rehabilitación facial. Las etapas para la realización de estas prótesis faciales son iguales que para las prótesis dentales, por eso es que manejamos las técnicas y los mismos materiales. Se trabaja en equipo interdisciplinario, con fonoaudiólogos, con sociólogos, y también nos indican de los distintos centros hospitalarios, ¿no? Estamos con Herminda Badiola. Cuéntenos un poquito, ¿cómo accede a esta clínica usted? Yo hace años. Me pasaron estaba en traumatología, me pasaron para acá. En la clínica también, me operaron muchas veces. ¿Usted tuvo un accidente? No, labio lepolino. Perfecto. Y me cambió la vida, la verdad que una especialidad muy... había dejado de venir porque me lo hice particular, pero nada que ver. Ahora vuelven. ¿Cómo es, doctor, la atención, el equipo? Usted decía, de diferentes áreas, pero ¿cómo es cuando llega un paciente? El paciente se le hace un cuestionario, una anamnesis, un ingreso, y ya se le da hora con la psicóloga, que es la primera que ve al paciente, le hace una evaluación, lo deriva si es necesario para una terapia, para que el paciente esté pronto para la pérdida y aceptar la prótesis. Y después sí, nos deriva a nosotros para que empecemos el tratamiento. Hay prótesis, por ejemplo, de ojos, hemos visto también en las imágenes. Sí, prótesis oculares, ahí trabajamos mucho con oculoplásticos y oftalmólogos. Viene el paciente ya con una indicación del oftalmólogo de que se tiene que realizar una prótesis, y ahí hacemos una evaluación de la cavidad, si está pronta para recibir una prótesis o si precisa un tratamiento prequirúrgico para dejar la cavidad en condiciones. ¿Y en cuánto tiempo más o menos egresa de aquí? ¿O después hay un seguimiento? Bueno, Herminda nos decía que sigue viniendo. Los pacientes siempre son controlados semestralmente, en general, dependiendo del diagnóstico de riesgo, se hace un plan de mantenimiento, pero los pacientes son dados de alta con la prótesis definitiva ya con un programa de mantenimiento, o sea, siempre lo seguimos viendo. La idea es esa, que continuar, porque aparte precisan modificaciones y la cavidad va cambiando, tanto prótesis ocular o cualquier otro tipo de prótesis. Más allá de lo que tenga que pagar el paciente, ¿cuánto es el costo de una prótesis ocular aproximado? Bueno, depende de la categoría. Hay una categoría convenios, que es un costo. La categoría A, por ejemplo, es 20 y pico de mil pesos. La categoría B sería la mitad, que es convenios. Y después tenemos una categoría C, que es para cuando hacemos trabajo de investigación, que el paciente paga costos mínimos, ¿no? ¿Los pacientes llegan referenciados por el médico tratante entonces, sí, o pueden venir aquí también a hacer una consulta? Pueden venir a hacer la consulta, pero nosotros no iniciamos, en caso de prótesis ocular, no iniciamos una prótesis ocular si no tiene indicación de oftalmólogo.
En caso de prótesis bucal sí, porque bueno, es nuestra área, ¿no? En este caso para facultad, ahora estamos en medio de la discusión presupuestal. ¿Cuánta inversión tiene la Facultad de Odontología en esto? Y bueno, ¿cómo podrían, si hay posibilidad de mejorar, si necesitan mejorar? Y bueno, sí, siempre se necesita mejorar. En realidad, Facultad de Odontología nos ha apoyado siempre en todo lo necesario. Lo único lo que nos falta es que hay pacientes que no tienen cobertura porque estas prótesis no están dentro del PIAS, que deberían estar dentro del PIAS, dentro de lo que son las prestaciones que todos los centros de salud están obligados a dar. Deberíamos ser nombrados centro de referencia por la ley 19.666 y con esto se podrían financiar los tratamientos de alta complejidad de baja prevalencia que tenemos. ¿Cuántas intervenciones aproximadamente se hacen por mes? Bueno, por mes varía mucho, pero al año te diría que unas 200, 300 prótesis al año. Algunas son pacientes que ya se le hizo la prótesis y que se precisan hacer de nuevo. Pero después casos complejos son 10, 15. Los complejos son los que implican cirugías previas, implantes sociointegrados. Para esos casos que no tienen cobertura y no tienen posibilidades es que precisaríamos una financiación. Arminda, usted me decía que sí tuvo la cobertura, venía al clínicas y tuvo, ¿le fue costoso esto? No, para mí no. Me salí gratis. Perfectamente. Y conjuntamente con el apoyo, ¿también tuvo apoyo de foniatra, otro tipo de técnicos? Sí, en clínica tuve todo eso. Y acá antes me veía una psiquiatra, para empezar. ¿Cada cuánto tiene que venir? Y ahora empecé en marzo. Y ya me queda poco, muy poquito. Los doctores divinos, todos, no tengo nada más que agradecimiento. Le agradezco. La presionaron, Arminda, me parece, para que hable bien de ellos. No. Muchísimas gracias, Arminda, y también al doctor Gonzalo Borges y a todo el equipo que está atento aquí atrás. Hay cosas fascinantes, prótesis que después vamos a mostrar. Muchísimas gracias, compañeros. Muy bien, Luca. Bueno, gracias por este informe desde allí. No la presionaron, Arminda, que nos contó su historia. Así que muchas gracias también por ese testimonio. ¿Seguimos con otros temas? Sí, porque a 63 años de haberse creado, la Filarmónica de Montevideo ya tiene un sitio propio para ensayar. Exactamente, se trata de la sala Idea Vilariño que funciona donde antes funcionaba el restaurante Rara Avis. Sí, exactamente, y estamos hablando de el coordinador de la Filarmónica, estamos hablando de Álvaro Méndez, aseguró que este espacio les permitirá construir conciertos de mejor calidad. Es un momento de júbilo, no nos cabe en el pecho la alegría, pues es la primera vez en los 63 años de la Orquesta Filarmónica en que tiene una sala para ensayar, en la que se podrán hacer otras actividades también, como siempre ha sido en todos los espacios del teatro, pero es una sala amplia, confortable, como para los 100 músicos que tiene la Orquesta Filarmónica, y tenemos la garantía de que todos los días que necesitemos estamos allí. Es haberse sacado un problema muy grande y eso aporta mucho en la construcción de mayores sutilezas en los conciertos, pues se acostumbran los músicos a una misma posición y a una misma sonoridad. Entonces permite construir con más calidad. Así que estamos muy contentos de estos dos espacios, ¿no?, que recupera el teatro para beneficio de la población. Bueno, y por ejemplo, allí lo explicaba el director, ¿no? La Filarmónica va a poder terminar los ensayos para el próximo estreno que será anunciado mañana en el Teatro Solís, y se trata de la obra Pagliacci, con la dirección de Martín García y la dirección escénica de Florencia Sanguinetti, que se podrá ver 17, 20 y también el 22 de agosto. Vamos ahora a temas políticos, porque el Ministerio del Interior dispuso una denuncia penal contra el senador Charles Carrera por su actuación en el año 2012, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, justamente por un hecho ocurrido ese año, por respaldar a una víctima de un balazo que se produjo desde la casa de quien era en ese momento subcomisario de La Paloma.
Exactamente. Bueno, y para tener más opiniones a propósito de este tema que se está tratando y debatiendo no solo a nivel parlamentario, sino también cómo lo está tomando el Frente Amplio, estamos en comunicación hasta ahora con el senador Mario Vergara, a quien ya le damos los buenos días. Vergara, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Gracias por recibir nuestro llamado. Como siempre, Vergara, ¿cómo toman esta situación que se ha planteado en los últimos días y que involucra a su par Charles Carrera? Bueno, básicamente nosotros expresamos el respaldo del compañero que ha dado públicamente también su relato, su versión de los hechos, que básicamente consiste en que en un hecho ocurrido en La Paloma hace más de una década se dio esa triste situación en donde en una circunstancia muy desagradable hay un disparo que impacta sobre un vecino y tiene consecuencias realmente muy graves. Lo planteado por el compañero tiene que ver con que el Ministerio del Interior actuó con responsabilidad y humanismo en términos de tratar de ayudar en esa situación. Y bueno, por supuesto que si ahora tiene que actuar la Fiscalía, la Justicia revisará los hechos, pero bueno, confiamos en que esta situación va a quedar clara en los términos de que nuestro compañero Charles Carrera ha dado su versión y su relato y se maneja con absoluta tranquilidad. Claro, el senador Carreras, justamente lo ha dicho él en los medios, pero también en su cuenta de Twitter, ha expresado que de alguna manera atribuye esta denuncia del Ministerio del Interior a que ha pedido la renuncia a su vez de Heber, del Ministro del Interior, pero además por la situación de inseguridad, como una especie de desviar la atención. ¿Usted piensa que por lo mismo atribuye esa misma intención del Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que esto no hay que verlo aislado en el marco de un conjunto de planteos que siempre ha recibido con bastante agresividad el Frente Amplio, ¿verdad? Pero siempre hemos respondido de la misma manera, que la justicia actúe, que revise los hechos que tiene que revisar. Recuerda que este gobierno empezó, digamos, planteando que iba a hacer auditorías por todos lados y que iban a saltar problemas y delitos por todos lados, y la verdad que no ha pasado nada en 2 años y pico, donde ha habido un montón de revisión y auditorías en tantos organismos. Prácticamente no ha habido ningún tipo de denuncia ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea que claramente lo podemos enmarcar en una campaña, ¿verdad?, de juego político. Pero bueno, más allá de eso, volvemos a decir lo de siempre, que se den los procesos y que las cosas queden claras. En este marco de campaña de juego político, Vergara, entienden que en este caso el oficialismo está yendo tras los legisladores que han planteado obstáculos al gobierno, por ejemplo, estoy pensando sin ir más lejos más allá de esta situación a Heber al Parlamento, que se manejaba una nueva por estas horas, también el tema Catón Atí. Bueno, yo creo que no hay que mezclar las cosas porque esto no es una cuestión de compensar. A ver, nosotros hicimos una denuncia contra el ministro Heber, contra el presidente de la ANP, Curvelo, contra el prosecretario de la presidencia por el monumental abuso de funciones asociado a la entrega escandalosa de un monopolio en el puerto de Montevideo, claramente violentando la Constitución, las leyes, los procedimientos. Pero nosotros no podemos admitir, digamos, que esto sea un tema de juego político. Esto no es juego político. Ahí hubo delitos, en nuestra perspectiva, que tienen que ser analizados y sancionados por el sistema judicial, ¿verdad? Pero no es un tema que tengamos que analizar bueno, si yo hago una denuncia muy fundada, porque cuando se toma tamaña decisión de entregar un monopolio en el puerto sin un solo informe de ningún tipo, ni jurídico, ni económico, ni técnico, ¿verdad? Bueno, para nosotros eso es un monumento al abuso de funciones y eso corre por un carril. No se puede mezclar con esto, ¿verdad? En el sentido de que lo mismo que decimos para lo del puerto, lo decimos para esto.
que actúe el sistema judicial y deje las cosas claras. Claro, acá una de las cuestiones que hacían foco es que por qué sin tener la cobertura del hospital policial lo mandaron al hospital policial a la víctima que recibió un disparo y no, por ejemplo, asignándole como si fuera, como que tuviera el beneficio en lugar de un hospital público o privado si tenía la cobertura. Por eso es uno de los puntos que lo señalan, ¿no? Bueno, yo lo que tengo entendido es que el señor estuvo un tiempo en el hospital de Clínicas, cuando en el Clínicas definieron que no, que digamos que habían llegado ya al máximo de la atención posible. Ahí es que el ministerio se hace responsable de la situación y plantea la posibilidad de que continúe el tratamiento médico en el hospital policial, en donde no es infrecuente, según tengo entendido, que se atienda también personal civil, personal no policial. Pero yo no voy a entrar en detalles de un proceso que evidentemente no conozco en detalle. Ya Charles Carrera lo ha hecho público y ahora seguirá el curso que tenga que seguir a partir de la denuncia del ministerio. Y bueno, yo no tengo más detalles de un hecho que ocurrió hace un montón de años, hace 10 años, y que obviamente tiene seguramente un montón de peripecia que se me escapa, por supuesto. Está bien. Vergara, en el final, aprovecho para consultarle, la bancada de senadores del Frente Amplio o el Frente Amplio en su conjunto, ¿está atento a la situación que se ha dado en las últimas horas que vincula a una persona uruguaya que obtuvo un pasaporte en Dubái y que se lo ha investigado por narcotráfico, entre otras cosas? ¿Han estado sobre ese tema? No, todavía en la bancada no lo hemos conversado porque hemos tenido otros focos de temas, ¿verdad? Estamos discutiendo cómo va a ser nuestro posicionamiento con respecto a la integración de la institución de derechos humanos. Estamos analizando también temas de otros temas que están en la órbita parlamentaria y no, aún ese tema no lo hemos intercambiado. Bien, senador Vergara, muchísimas gracias por estos minutos para MD Noticias. Un gusto. Muy bien, estamos prácticamente en el final, pero vamos a abrir el capítulo internacional para contarles que fue allanada la residencia de Donald Trump este lunes por el FBI. Se llevaron 12 cajas del domicilio de Trump cuyo contenido serían documentos desclasificados que no deberían haber salido de la Casa Blanca. El registro que el FBI hizo este lunes en la residencia de Donald Trump en Florida, sobre el que no haya una explicación oficial, mantiene en vilo a la política de Estados Unidos a la espera de conocerse por qué se investiga al exmandatario, aunque los medios estadounidenses apuntan a la búsqueda de documentos oficiales, entre ellos clasificados, que el expresidente se llevó de forma irregular de la Casa Blanca. Tras el inédito registro, muchos dirigentes republicanos subrayaron su indignación y su apoyo a Trump, quien por su parte ha aprovechado para intensificar su campaña de recaudación de fondos. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden no estaba avisado del registro y se enteró por los medios de comunicación, recalcando que esta investigación es independiente. Y desde el partido de Biden recordaron que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez. Varios simpatizantes de Trump se acercaron tanto a las inmediaciones de Mar-a-Lago como a la Torre Trump en Manhattan para mostrar con pancartas y carteles su rechazo al registro. Este mismo martes, un tribunal de apelaciones autorizó a un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos a acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente. La decisión del Departamento de Justicia llega un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara a Trump entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que investigaba sus finanzas en Nueva York. Vio una cajita Trump y se la llevó. Bueno, así las cosas. Hasta aquí la información, señoras y señores. Finaliza la primera edición de MBD Noticias. Nosotros nos estamos reencontrando mañana a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad y seguimos aquí en Ciudad Viva. Quédese con nosotros.